¿Sabías que hubo un momento en la historia en el que el Perú se vio obligado a elegir entre mantenerse aislado o convertirse en parte del nuevo orden mundial? Un momento donde las potencias destruían ciudades enteras, pero también se distribuía el nuevo poder económico global. Ese momento fue la Segunda Guerra Mundial, y aunque el Perú no fue campo de batalla, sí fue profundamente transformado por ella. Hoy te vamos a explicar cómo la Segunda Guerra Mundial cambió el mundo, cómo cayó el viejo imperialismo, cómo nació el neoimperialismo y sobre todo cómo todo esto modificó la política y la economía del Perú para siempre. Eventos que contribuyeron al colapso del imperialismo tradicional y al surgimiento del neoimperialismo. Este colapso del imperialismo podemos llamarlo así porque representa una transformación de estas dinámicas que se vinieron manejando durante el siglo XX, de este poder global que se vino reflejando a nivel mundial, ¿no? Ahora, los factores son son el agotamiento, por ejemplo, de estas potencias europeas tras las guerras mundiales, la primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Esto se vio opacado por el desgaste económico, desgaste político y ha venido influenciando, ¿no?, en el desgaste armamentista, de los recursos también, ¿no? En las colonias como Reino Unido, Francia, Países Bajos y Bélgica. Esta capacidad de proyectar que ellos tenían militarmente y mantener toda esta administración sobre estos imperios se vio reflejado y se redujo bastantemente, lo cual pues llevó, ¿no?, a este desenlace. Ahora, el fortalecimiento también de los movimientos de liberación nacional, las guerras mundiales, por ejemplo, todo este fortalecimiento de esta liberación nacional también tuvo mucha influencia, ¿no? También de Estados Unidos y de la Unión República Socialistas Soviéticas también. Ahora, Estados Unidos con su ideología opuestos a lo tradicional, ¿no? La Unión Soviética también con su imperialismo proporcionando ayuda militar, política, también quisieron frenar todo esto. En resumen, el nacionalismo, la debilidad de la posguerra europea, la Guerra Fría, la presión internacional contribuyeron a este deterioro, ¿no? Y sentaron unas bases para este surgimiento del neoimperialismo, basado en el poder económico, financiero y ideológico, y que tuvo como desenlace la adaptación, ¿no?, de las demás naciones. Los eventos históricos influyeron en la política y economía peruana, con ejemplos claros y evidencia clara. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo se transformó radicalmente, y aunque los cañones no sonaron en América Latina, el impacto del conflicto se sintió con mucha fuerza. La guerra cambió la manera en que los países latinoamericanos se relacionaban con las potencias del mundo y con sus propias economías. En el caso del Perú, estos años marcaron el inicio de profundas transformaciones que defendían su política, su desarrollo y su identidad nacional. Con Europa y Asia destruidos por la guerra, América Latina se convirtió en un proveedor clave de materias primas, petróleo, alimentos, minerales, algodón. Pero como las importaciones de productos manufactureros se redujeron, los países comenzaron a producir lo que antes compraban del extranjero. Así nació la política de industrialización por sustitución de importaciones, que buscaba fortalecer la economía interna, crear empleo y depender menos del exterior. Este proceso cambió el panorama social, crecieron las ciudades, aumentó la clase media y surgieron nuevos movimientos obreros que exigían derechos y participación política. Los gobiernos comenzaron a intervenir más en la economía y a promover políticas de desarrollo nacional. El país fortaleció su industria textil, alimentaria y metalúrgica. El Estado empezó a jugar un papel más importante en la economía, pero también se acercó mucho a los Estados Unidos, que tras la guerra se convirtió en la nueva potencia dominante. Estados Unidos promovió inversiones, préstamos y programas de cooperación, pero a cambio influyó en la política del modelo económico peruano, fomentando un desarrollo más capitalista y dependiente de su mercado. Al mismo tiempo, crecieron los conflictos sociales, trabajadores, campesinos, estudiantes comenzaron a exigir una mayor participación y justicia social.
nacieron movimientos que buscaban una identidad nacional más inclusiva, reconociendo el valor del mundo andino y las raíces indígenas en la construcción del país. La Segunda Guerra Mundial no solo reordenó el mapa del mundo, también transformó América Latina. La región aprendió a mirar hacia adentro, a desarrollar su industria y a buscar una independencia económica. Sin embargo, también quedó más vinculada a las potencias, especialmente a Estados Unidos, dando inicio a una nueva etapa de influencia política y económica el llamado neoimperialismo. En el caso del Perú, fue el comienzo de un camino complejo en el progreso y la dependencia entre la modernización y la desigualdad, un proceso que dejó huellas profundas en su historia y que todavía hoy nos ayuda a entender los desafíos de construir un país más justo, autónomo y unido. Hoy analizaremos cómo las grandes transformaciones globales han redibujado la mapa del poder mundial. Veremos cómo esto redefine las relaciones internacionales y la economía en el contexto actual. El punto de partida es este. Hemos pasado de un mundo unipolar, dominados por dos superpotencias que eran Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, a un escenario multipolar. Hoy el poder no solo tiene los actores tradicionales. Han habido ascensos claros de potencias emergentes, como es la de los BRICS. ¿Qué es los BRICS? Son acrónimos que representan a un grupo de grandes países. Esto ahora, el día de hoy, vendrían a ser los nuevos actores con la gigante tecnología que vienen haciendo ellos, ¿no? Y que incluyen como estados. El resultado es un mundo más complejo y fragmentado el día de hoy. Las nuevas cartas del poder. Esta transformación redefine qué significa tener el poder. El poder duro o militar, aunque siguen siendo relevantes, ya no es la única carta. El dominio se juega con múltiples tableros. El poder económico, ya sea usando el comercio y la sanción contra armas. El poder tecnológico es la carrera por la inteligencia artificial y los datos. Y el poder blando es la capacidad de influir a través de culturas y la diplomacia. Economía, dependencia versus tensión. La economía global, esto crea una tensión fundamental. Por un lado, la globalización nos hizo profundamente independientes. Nuestra cadena de suministro conecta todo el planeta. Pero por otro, vemos un surgimiento del nacionalismo económico. Las naciones ahora usan esta interdependencia como un punto de presión, generando guerras, ya no guerras como antes, sino guerras comerciales y usando la economía como una herramienta más poderosa. En contexto actual, competir y cooperar. Y esto nos trae el dilema de hoy. El contexto actual es paradójico. Vivimos en una competencia feroz, visible, en conflictos híbridos y en la tensión estratégica entre grandes potencias. Pero al mismo tiempo, con desafíos, con el cambio climático y la pandemia que nos obligan a cooperar. Esta es nuestra nueva realidad global. La Segunda Guerra Mundial no solo destruyó países, rediseñó el mapa del poder mundial. Europa cayó, Estados Unidos se levantó y el mundo entró en una nueva era de influencia y dependencia. En el caso del Perú, la Segunda Guerra Mundial dio un gran giro, nos abrió la puerta a la modernización industrial, sí, pero también nos dejó atadas a una estructura económica dependiente. Esa huella sigue en nuestra economía, en nuestra empresa, en nuestra relación con el dólar, con los mercados externos y hasta en lo que consumimos cada día. Entender esto no es historia antigua, es comprender por qué somos el país que somos hoy. Te dejo con esta frase. El neoimperialismo no es pasado, es presente.